A lo largo del siglo XX, pocos debates filosóficos han sido tan influyentes y tan polémicos como el debate acerca de qué es la ciencia. Es decir, qué nos lleva exactamente a poder discernir entre, pues eso, una teoría científica de lo que podría ser una interpretación histórica, una ideología o incluso de una pseudociencia, ¿no? Un debate que hoy en día estaría bastante avivado, ¿no? Porque la realidad es que esa imagen lineal y acumulativa del devenir científico pues ya habría perdido por completo el sentido al introducirse la acción humana en la historia de la ciencia, que por este motivo, pues bueno, en pleno siglo XX adquiría de pronto un cariz dramático, y esto precisamente a raíz de ciertas teorías del lenguaje que ya hemos tratado en este canal, que por supuesto pues también iban a afectar al lenguaje científico y le hacían perder ese pretendido ideal de perfección, ¿no? De tal manera, pues que el ser humano, podemos decir expresándonos en términos nietzscheanos, que iba a derribar a otro ídolo a martillazos, en este caso pues a esa caduca superioridad objetiva de la ciencia, que finalmente se revelaba como otra ficción producida pues por una inserción de la subjetividad en la práctica científica cotidiana, ¿no? Y en esa caída del modelo clásico y fundacionista de la ciencia, pues cobrará especial importancia aquello que denominamos el criterio de demarcación, cuyo objetivo pues era llevar a cabo una distinción real entre las diversas teorías que pretendían ofrecer explicaciones científicas y globales sobre la sociedad y la historia, entre las cuales pues va a destacar el motivo de este vídeo, que es el marxismo, ¿no? Porque pues no olvidemos que este no se presenta a menudo como una ideología, sino como una auténtica teoría científica de la historia, ¿no? Y sin embargo, Karl Popper va a plantearse el problema de la demarcación precisamente en el intento de distinguir entre la teoría de la relatividad de Einstein, como aquella que encarnaba verdaderamente una rigurosidad científica, y las del marxismo, por ejemplo, o la del psicoanálisis también, como desarrollos a los que el propio Popper tildaría de mitológicos, ¿no? Porque para él, pues la gran carencia de estas teorías es justamente la imposibilidad de llevar a cabo su refutación, porque estaban imbuidas de un sesgo de confirmatorio, un sesgo de confirmación que las llevaba a siempre salir reforzadas de cualquier prueba empírica, ¿no? Y es aquí donde aparece el famoso término de la falsabilidad, que para Popper pues se iba a convertir en el principal criterio de demarcación, de tal manera pues que una teoría solo será científica si existe realmente la posibilidad de imaginar hechos que la contradigan. Y esta es una solución tan sencilla como verdaderamente brillante, que va a convertirse en una de las propuestas más influyentes de la filosofía de la ciencia en el siglo XX. Aunque posteriormente veremos que no va a ser la definitiva, ¿no? Porque después de Popper pues veremos cómo viene Kuhn, por ejemplo, Thomas Kuhn, o viene Feyerabend, o viene Lakatos, de los que vamos a hablar hoy. Pero bueno, el caso es que desde este criterio de falsabilidad es desde donde Popper pues va a llevar a cabo la afirmación de que el marxismo habría pasado de ser una teoría con verdaderas pretensiones científicas a convertirse ya en una doctrina capaz de adaptarse a cualquier resultado histórico, y que por tanto sería imposible de refutar, y por ese mismo motivo pues no sería científica, ¿no? Y como pues personalmente considero que esta es realmente la mejor crítica que se le podría hacer o que se le ha hecho nunca al marxismo, tanto la de Popper como el desarrollo posterior, toda la teoría de la ciencia, al final la crítica al marxismo, de la cientificidad del marxismo, es seguramente la mejor, evidentemente muy superior a cualquier crítica que pueda venir desde el liberalismo, ¿no? Desde la teoría liberal, la cual pues realmente va a estar aquejada por el mismo mal, ¿no? Es decir, si entendemos la doctrina liberal desde un punto de vista historicista, pues claro, esta va a tener la misma inclinación, ¿no? Así que bueno, como esta es la mejor crítica que considero que se le puede hacer al marxismo, pues qué menos que dedicar un vídeo a tratar de resolver esta discusión apasionante, o por lo menos pues poner todos los argumentos sobre la mesa, porque tampoco vamos a arreglar el mundo aquí. Y siempre recordando que, por supuesto, pues Popper, aunque pudiera sostener que el marxismo no cumple los criterios propios de una teoría científica, pues eso no va a querer decir automáticamente que eso demuestre la falsedad de los argumentos de Marx, ¿no? Ni mucho menos de que su denuncia al capitalismo como forma de opresión sistemática pues vaya a caer en saco roto o a quedarse en nada.
Pero bueno, eso también trataremos de dilucidarlo, con lo cual, pues bueno, el objetivo principal va a ser en realidad examinar si esta crítica puede considerarse realmente una refutación o simplemente pues forma parte de un debate filosófico más amplio acerca de la misma naturaleza del conocimiento científico y de la pretensión al final de aplicar ese desarrollo o esa metodología a las ciencias sociales, ¿no? O a las ciencias humanas. Porque, bueno, por supuesto, pues esto es algo que va mucho más allá del marxismo y de hecho, pues como ya hemos visto, Popper lo utiliza también como arma arrojadiza en contra de las teorías psicológicas, especialmente del psicoanálisis de Freud y de esa psicología del individuo de Adler. Y bueno, como ya hemos dicho, pues todo esto partirá de uno de los debates principales desarrollados durante el siglo XX, especialmente en ese famoso movimiento que se conoció como el Círculo de Viena, que se articula en torno a la pregunta por lo que distingue realmente una teoría científica de otras formas de conocimiento. Y es que históricamente pues siempre había parecido plausible aceptar que toda proposición verdaderamente científica pues es aquella que está fundada de una manera inquebrantable, ya sea en la intuición, como afirmaría Descartes, en la observación empírica, como diría Locke, o en aquellos juicios sintéticos a priori que iba a establecer Kant. Y sin embargo, durante el siglo XIX, pues esta postura de la firmeza científica se comienza a resquebrajar debido a la influencia de ciertas corrientes que ponen de relieve la dimensión histórica de toda reflexión humana y especialmente, como nunca me voy a cansar de decir, pues de ese punto de inflexión que supone Nietzsche en la concepción de todo fundamento, ¿no? Porque esto pondría en duda la capacidad de identificar elementos de base capaces de sustraerse a toda posible reevaluación, ¿no? Es decir, si hasta entonces se había acordado que la tarea de la filosofía pues era encontrar y justificar ciertos fundamentos, ahora lo que se va a pasar a debatir es la noción misma de fundamento. Y todo ello pues gracias en gran medida a ese señor, a esa crítica radical de nuestro amigo Friedrich Nietzsche, que por esto es tan importante y por eso considerarle un filósofo sobrevalorado o como dije en otro vídeo, un tío que se dedicó a hacer frases para poner en tu estado de WhatsApp, pues es absurdo, ¿no? O sea, Nietzsche está a la altura de los grandes de la historia. Recordemos eso, que todo esto surge de su afirmación de que las supuestas verdades y también las verdades científicas pues son en realidad interpretaciones fruto de esos impulsos que atraviesan la conciencia humana, los cuales pues se manifestarían también en la forma de ese optimismo racionalista que habría iniciado su tradición en Sócrates, ¿no? De tal manera que esas verdades científicas pues en realidad serían ficciones de un calibre similar al de los valores morales, es decir, metáforas o simples construcciones conceptuales que se habrían ido estabilizando con el tiempo. Lo cual, por supuesto, no indica que la ciencia sea falsa o arbitraria, simplemente, pues eso, que ésta no puede apoyarse sobre fundamentos últimos o absolutos o definitivos, porque el saber, pues no deja de ser una práctica humana y como tal, pues estará sometida a, pues eso, a intereses, a interpretaciones y sobre todo a estructuras de poder, ¿no? De este modo, pues Nietzsche es el que introduce esa sospecha principal de que todo sistema de conocimiento y especialmente el científico, pues descansaría sobre construcciones históricas que siempre van a poder ser reinterpretadas y transformadas. Y esto al final vamos a ver que influye en todo el desarrollo de la filosofía de la ciencia a niveles, pues eso, que el análisis de Nietzsche está realmente inserto en cada grieta de ese desarrollo, especialmente, pues eso, en el siglo XIX o sea, finales del siglo XIX y siglo XX, donde esta sospecha pues va de la mano de un auge científico y que al final, pues eso, acaba atrayendo la atención sobre el estudio de los métodos de trabajo y del desarrollo de la ciencia a lo largo de la historia, motivo por el que surge este Círculo de Viena como, pues eso, como un grupo de científicos fuertemente influenciados por los principios matemáticos de Russell y especialmente por ese Tractatus de Wittgenstein que ya hemos tratado ampliamente en este canal, que pues bueno, es una obra que se convertiría prácticamente en la Biblia de este círculo, del Círculo de Viena, pese a la reticencia del propio Wittgenstein en participar del mismo. Y bueno, pues podemos deducir que lo que va a hacer el Círculo de Viena es
poner especial énfasis en el positivismo lógico, de tal manera que su criterio principal era el de verificación, por el que una afirmación resultaría científicamente significativa solo si ésta puede verificarse mediante la experiencia. Así que, pues, lo que hicieron en realidad fue restablecer la vigencia de las tesis clásicas científicas, ya que para ellos, pues, las proposiciones básicas de la ciencia experimental son las que debían servir de base para ir construyendo generalizaciones cada vez más amplias, ¿no? Lo que suponía en realidad, pues, una reacción frente a la retórica y frente a las abstracciones de ciertos filósofos, a las que, pues, estaría intentando contraponer esa sobriedad intelectual del científico y ese rigor matemático, ¿no?, de los científicos y de los lógicos. Y sin embargo, pues el fallo principal de esta concepción tan idealizada y tan escasamente crítica de la ciencia, pues sería no haber considerado realmente la historia y el modo en el que tienen lugar los cambios conceptuales, ¿no? Lo cual nos parece imperdonable si tenemos en cuenta que muchas de las teorías científicas más importantes pues son aquellas que formulan leyes universales, las cuales no pueden verificarse de manera definitiva mediante la experiencia. Esto es lo que Popper pondría de relieve en su rechazo a la epistemología inductiva, discutiendo especialmente que el conocimiento y el desarrollo de la ciencia puedan explicarse o justificarse suponiendo la capacidad de la mente humana para alcanzar verdades universalmente válidas partiendo de la observación repetida de casos particulares, ¿no? Porque para Popper pues sería erróneo considerar que se pueden verificar proposiciones o teorías de este carácter universal simplemente partiendo de observaciones particulares que no las contradigan. Por ejemplo, si nosotros afirmamos que todos los metales se expanden al calentarse, pues efectivamente podemos comprobar que si vamos realizando numerosos y consecutivos experimentos, pues siempre se confirma esta afirmación. Y sin embargo, desde el punto de vista positivista o del Círculo de Viena, ¿no?, pues esto no debería ser suficiente para sustentar tal afirmación porque siempre va a quedar abierta la posibilidad de encontrar un caso que contradiga la regla, ¿no? Así que ateniéndonos al sentido estricto, pues nunca podemos verificar completamente una ley universal, en tanto que no podemos observar todos los casos posibles. Así que no vamos a poder afirmar, ni siquiera demostrándolo científicamente, que todos los metales se expandan con el calor. Así que si tomamos ese criterio de verificación en el que se habrían basado los positivistas del Círculo de Viena, pues tenemos que muchas de las leyes fundamentales de la ciencia quedarían en entredicho al no poder ser verificadas. Además, pues bueno, Popper va a añadir a esta crítica su desconfianza en la supuesta pasividad y la actitud receptiva de la mente humana durante el proceso de conocimiento. Y además tampoco acepta que el principio de verificación pueda realmente suponer una frontera entre la ciencia y la metafísica, a la cual los autores empiristas pues obviamente habrían menospreciado, de tal manera que si algo se evidencia en la crítica de Popper, pues es la necesidad de establecer un criterio de demarcación distinto que permita separar la ciencia de todo aquello que no lo es, tanto de la filosofía como de las interpretaciones históricas, estableciendo las características de los distintos saberes. Y bueno, ya hemos dicho cuál va a ser ese criterio de demarcación, ¿no?, que es el de la falsabilidad. Pero bueno, antes de esto hay que señalar que Popper pues dice que este problema de la demarcación se le plantea precisamente cuando intenta distinguir las diferencias existentes entre la teoría de la relatividad de Einstein y las del marxismo o la del psicoanálisis, a las cuales, pues eso, él veía más en común con los mitos primitivos y con la astrología que con verdaderas ciencias de hechos, ¿no? Y es aquí donde se percata de que el criterio del significado positivista como demarcación no se sostiene, porque todas esas supuestas ciencias encajarían dentro del mismo, es decir, a nivel teórico sería lo mismo el marxismo que la relatividad, e incluso lo que sucede con el marxismo, con el psicoanálisis, es que todo análisis que se haga dentro de esa teoría, por ejemplo el análisis histórico marxista, pues se ve reforzada por cualquier prueba empírica que se haga al respecto, ¿no? Y aquí es donde Popper opone por primera vez el criterio de falsabilidad al entender que la diferencia principal pues consiste en que teorías como la de Einstein podrían ser teóricamente refutadas por un acontecimiento que se predijera partiendo de ellas mismas,
mientras que en el caso del marxismo o del psicoanálisis, pues la teoría resulta siempre confirmada por cualquier experiencia posible, ¿no? Y claro, esto es precisamente lo que nos lleva a plantearnos la verdadera cientificidad de una teoría como la de Marx, de la cual Popper pues concluye que no es verdaderamente comprobable en el ámbito empírico, si bien esto no supone automáticamente despreciar su valor como análisis histórico. Porque bueno, aunque también podríamos tildar de revolucionaria, sin lugar a dudas, la teoría de la relatividad de Einstein, pues esta no sustenta ese carácter o esa pretensión de cientificidad sobre la acumulación de hechos que refuerzan siempre el sentido de la teoría, aduciendo pues eso, a ese sesgo de confirmación que claramente estaría presente en el marxismo, porque la teoría de la relatividad pues se basa en la determinación de una prueba en forma de predicción deducida de la teoría y que la experiencia pues podría o bien confirmar o bien refutar, ¿no? No siendo tampoco una prueba que sea deducible de su teoría contraria, es decir, de la metafísica newtoniana, de la mecánica newtoniana, y concretamente eso que la relatividad predecía pues era la curvatura de los rayos luminosos por efecto de la gravedad, que es un hecho que posteriormente pudo ser corroborado y comprobado durante un eclipse solar en el año 1919. Y esto será precisamente lo que Popper va a utilizar como punto de partida para establecer la diferencia entre su criterio de demarcación y ese criterio positivista del significado, ya que el problema a resolver aquí pues no sería un problema de sentido o de significación, ni tampoco de verdad o de aceptabilidad, sino el de establecer definitivamente esa frontera entre los enunciados o sistemas de enunciados empíricos y todos los demás, es decir, entre la ciencia y pues la religión, la metafísica o simple y llanamente la pseudociencia, ¿no? Pero claro, si lo planteamos de esta manera, pues nos encontramos con que el problema de la demarcación es mucho más que una simple distinción entre teorías, porque realmente conlleva grandes implicaciones filosóficas. Y es que Popper va a entender la filosofía básicamente como teoría del conocimiento científico o como epistemología, siendo su problema fundamental no el de establecer una lógica de la ciencia, sino de la investigación científica, es decir, no ocuparse de la estructura, del marco científico, sino de su desarrollo, ¿no? De tal manera que la filosofía pues constituiría una lógica del procedimiento según el cual se desarrolla todo conocimiento científico, porque Popper diría que si un juego como el ajedrez se define explicitando sus normas, pues la ciencia también debe poder definirse por medio de sus reglas metodológicas sin necesidad de aducir a una definición de un carácter más esencialista, podríamos decir. Así que los enunciados de esta epistemología que Popper pretende desarrollar, así como las mismas reglas del método científico que se deriven de esa epistemología, pues no tendrán más que el valor de simples convenciones a partir de las cuales ya debería poder explicarse el desarrollo del conocimiento científico y todas las cuestiones relacionadas con él. De tal manera que no se puede postular un método como propio de la filosofía de la ciencia, ya sea pues ese análisis del lenguaje ordinario, como propuso Wittgenstein, ni tampoco el modelo del Círculo de Viena. El segundo Wittgenstein se entendería, ¿no? Porque el modelo del Círculo de Viena sería el del primer Wittgenstein. Entonces, lo más cercano a un método propio, científico, que puede establecerse, pues es la ambigüedad de la discusión racional, ¿no? El cual es también común tanto a la ciencia como a la filosofía y en general a cualquier pretensión de racionalidad, porque pues al final es el método que consiste en exponer claramente los problemas y argumentar las soluciones propuestas desarrollando una discusión crítica, ¿no? Vamos, algo que es extremadamente genérico, pero que nos revela, pues eso, la imposibilidad de establecer un método propio que no entre en conflicto con otras concepciones o con otras ramas de la ciencia. Así que, a raíz de esto, Popper desarrollará un criterio de demarcación con el objeto de mostrar la inoperancia del falso problema del sentido, tal y como lo planteaba el Círculo de Viena, al mismo tiempo que estaría replanteando ese famoso problema kantiano de los límites del conocimiento, porque pues Popper va a entender que delimitar lo que entendemos por ciencia sería en última instancia delimitar aquello que entendemos por experiencia empírica, porque entre todos los sistemas teóricos que presenten una estructura similar, pues habremos de quedarnos con aquel que vaya a representar mejor o más fidedignamente el mundo de nuestra experiencia. Porque si ese mundo de nuestra experiencia
y aquello que podemos considerar real para nosotros son la misma cosa, pues el problema de la demarcación será justamente el problema de delimitar aquello que entendemos por realidad. Es decir, al final se trata del problema filosófico de nuestra experiencia o nuestra interpretación del mundo. De tal manera que, bueno, lo que se produce en Popper es una desvalorización real de esa racionalidad presupuesta para las ciencias humanas frente a las ciencias naturales, de la que derivará al final esa refutación de la cientificidad del marxismo, de la que hoy estamos tratando, ¿no? Pero de momento, bueno, lo que podemos decir es que en Popper tenemos una concepción también claramente positivista de la ciencia y de la filosofía, donde el problema del desarrollo del conocimiento pues terminaría desembocando en el problema general de la racionalidad. Y aún así tenemos que el criterio de demarcación establecido por Popper va a ser esa falsabilidad de la que ya hemos hablado, es decir, una inversión, en verdad radical, del enfoque positivista clásico, por el que en lugar de preguntar cómo podemos verificar una teoría científica, pues debemos preguntarnos precisamente cómo puede ser refutada, ¿no? Una solución que en realidad es bastante evidente si tenemos en cuenta que, pues hombre, ante esa posibilidad que ya hemos visto, esa imposibilidad, perdón, que ya hemos visto de verificar definitivamente ninguna afirmación universal, porque podemos decir que todos los metales se expanden con el calor, pero no podemos hacer infinitos experimentos, pues ante esa imposibilidad de verificar todos los posibles casos, se nos aparece la posibilidad mucho más pragmática de refutarla mediante un solo contraejemplo, ¿no? Es decir, a lo que recurriríamos no es obviamente a la demostración empírica de una teoría, porque sería imposible, sino al intento de refutación de la misma. Y se entiende que si ese intento de refutación es posible, incluso aunque este no exista como tal, sino simplemente que sea posible plantearlo, pues se entiende que entonces la teoría es verdaderamente científica, ¿no? Y todo esto pues parte de la observación de que el conocimiento científico no funciona realmente como una acumulación progresiva de certezas absolutas, sino que precisamente la ciencia avanza por medio de la refutación de teorías a través de un proceso continuo de formulación de hipótesis y de sometimiento de las mismas a la crítica y a la constatación empírica. Y es por esto que las teorías científicas pues siempre se consideran provisionales. Para describir este proceso, Popper emplea las conocidas expresiones de conjetura y refutación, simplemente para reforzar esa idea central de que ninguna teoría científica puede considerarse definitivamente verdadera, sino que, en el mejor de los casos, pues podemos simplemente llegar a considerar que tal teoría habría resistido hasta ahora todo intento de refutación. Y esto supone un giro verdadero, o como mínimo, pues una gran revelación dentro de la concepción científica, porque ahora el conocimiento pues tiene como rasgo fundamental su carácter crítico y autocorrectivo, ¿no? Vamos, que en lugar de buscar fundamentos absolutamente seguros, como pretendía ese tradicional optimismo socrático denunciado por Nietzsche, pues Popper sostiene que la ciencia progresa eliminando errores y que el conocimiento no avanza porque logremos demostrar definitivamente que nuestras teorías son verdaderas, sino porque conseguimos descartar aquellas que son falsas. De tal manera que la actitud científica se basa en el empleo de hipótesis de alcance general, un empleo que nos conduce a la deducción de enunciados particulares que afirman la posibilidad de obtener un resultado concreto y empíricamente comprobable, y todo esto moviéndonos en el horizonte de la apertura a indefinidas comprobaciones ulteriores que son las que verdaderamente ampliarán la ciencia, introduciendo paradójicamente el afán de reducirla, ¿no? O por lo menos de descartar todas esas teorías que no pasan el filtro de lo empírico. Por lo que la falsabilidad pues se convierte en ese criterio fundamental para diferenciar entre las ciencias y todo lo demás, siendo entendida esa falsabilidad como la comprobación de determinadas circunstancias por las que uno pues podría verse obligado a abandonar la teoría en cuestión. Así que la actitud científica debe consistir precisamente en buscar este tipo de pruebas, algo que determinadas teorías, como por ejemplo el marxismo, pues habrían rehuido mediante distintos recursos, entre los cuales pues podemos destacar el uso de una terminología generalista y abstracta, que en la teoría pues aparece como hilo conductor, pero que no se correspondería realmente con hechos observables, como por ejemplo pues esa famosa superación dialéctica, ¿no?, de Marx,
así como también otro recurso sería la utilización intencional de determinados conceptos que permitan neutralizar observaciones capaces de refutar la teoría y esa conveniente selección de los hechos de tal manera que solo conducen siempre pues a la verificación, ¿no?, de la doctrina. Entonces, por decirlo así, pues Popper acusa al marxismo de formular sus propias contradicciones en los términos de la misma teoría, de tal manera pues que ésta vence a esas contradicciones sin ningún tipo de dificultad y encima sale aparentemente reforzada, ¿no?, de las mismas, ya que todo aquello que no va en el sentido de la teoría y que verdaderamente sí podría contribuir a su refutación, pues sencillamente no puede verse, en tanto que todo se analiza a la luz del propio marxismo, ¿no?, conduciéndonos pues eso, a un escenario donde el distanciamiento crítico brillaría por su ausencia, lo cual pues ya nos traslada más al ámbito de la creencia y de la ideología que de cualquier pretensión científica, ¿no? De tal manera, pues eso, que la principal crítica de Popper, no al marxismo en sí mismo, sino a su pretensión de cientificidad, es la absoluta ausencia de verdaderos riesgos empíricos. Es decir, que la teoría no excluye ciertos estados posibles del mundo, los cuales, pues si se dieran, supondrían la refutación de la misma, sino que lo que hace es diseñar un mundo en el que todos los estados posibles resultan acordes a la propia teoría. Y Popper ilustraba esto con un ejemplo bastante sencillo, incluso más sencillo que el de los metales, que es ese famoso ejemplo de los cisnes blancos, ¿no? Es decir, la afirmación de que todos los cisnes son blancos, aunque sea, pues eso, extremadamente básica, puede considerarse realmente como propia de una ciencia empírica en la medida en que si aparece un cisne de color negro, pues esta quedaría automáticamente refutada, ¿no?, sin posibilidad de recurrir a ninguna clase de malabar dialéctico o retórico que surja de esa propia afirmación de que todos los cisnes son blancos. Es decir, es muy sencillo. Vemos un cisne negro, pues automáticamente la teoría queda descartada y habría que diseñar o reformular el marco interpretativo de la teoría, ¿no? Y este ejemplo aparentemente sencillo nos muestra la asimetría lógica entre verificación y falsación, porque mientras que una ley universal no puede ser nunca demostrada definitivamente por ninguna cantidad de observaciones positivas, un solo contraejemplo sí puede refutar y demostrar la falsedad de esa ley universal, ¿no? Esto es lo que lleva a Popper a considerar que el rasgo distintivo de una teoría científica no es que pueda ser confirmada repetidamente, sino que puede ser puesta en riesgo por la experiencia, de lo que habríamos de deducir que el marxismo no podría en ningún caso aspirar a ser considerado como teoría científica. Y es que, pues es evidente la enorme diferencia entre el marxismo o el ya mencionado psicoanálisis también y la física moderna, por ejemplo, donde pues sí que tendríamos un ejemplo paradigmático de esas formulaciones audaces que constantemente se están exponiendo a la posibilidad de ser refutadas, ¿no? Porque el marxismo, pues bueno, ofrece interpretaciones capaces de explicar cualquier desarrollo histórico una vez este ya ha sucedido y sin embargo no es susceptible de ser cuestionado por ninguno de estos sucesos, ¿no? Es decir, que no nos es posible imaginar ningún evento concreto que refute el marxismo en la medida que éste ha sido siempre capaz de adaptarse o de reformular sus hipótesis sin cambiar el núcleo de la teoría y pues eso, pues ser capaz de imponerse a cualquier refutación, ¿no? Así que esto es lo que hace para Popper que el marxismo pierda esa facultad de teoría científica al no estar asumiendo ningún riesgo empírico real. Y esta será la crítica que aparecerá desarrollada en esa obra, porque sin duda os sonará a más de uno, ¿no?, La sociedad abierta y sus enemigos, y también en La miseria del historicismo, donde Popper pues trata de analizar el estatuto epistemológico del marxismo y determinar hasta qué punto puede considerarse una teoría científica. Todo ello a la luz de ese criterio de falsabilidad que como tal debe dar razón de dos aspectos principales de la ciencia empírica, a saber, su carácter propiamente empírico y su carácter evolutivo. Pues el carácter empírico es aquel que, evidentemente, nos proporciona información sobre la experiencia y a su vez nos permite explicarla, pero el carácter evolutivo, que es también absolutamente esencial, es el que nos recuerda la provisionalidad de todo conocimiento científico y la exponencialidad del mismo
en el sentido de que la refutación de teorías pues siempre debería conducirnos a un aumento real y progresivo de nuestro conocimiento, ¿no? De tal manera que para Popper afirmar que una teoría pertenece a la ciencia empírica pues supone que ésta dice algo acerca de algo y por lo tanto que no es ni tautológica, ni contradictoria, ni tampoco metafísica, en ese sentido tradicional kantiano de que afirme algo que no puede ser comprobado en la experiencia. Y en este sentido, pues podríamos decir que el marxismo se nos revela como una teoría contradictoria por el hecho de que genera todo su mundo para inmunizarse contra cualquier crítica que provenga del mundo real, ¿no? Sin embargo, es importante destacar que Popper no niega el gran mérito del marxismo como análisis histórico, pues de hecho él distingue entre la vertiente original asociada al propio pensamiento de Marx y las transformaciones posteriores de la teoría que para él serían las que verdaderamente habrían supuesto una desvirtuación, ¿no?, de la misma. Porque si bien en su origen pues el marxismo tampoco podía considerarse estrictamente una teoría científica, sí que tenía ciertos rasgos que Popper reconoce como tales. Por ejemplo, las hipótesis económicas, que pretendían explicar el desarrollo del capitalismo y prever su evolución, y que en muchos casos pues ya se estarían cumpliendo en la actualidad, ¿no?, donde este sistema se nos revela como deficitario y sobre todo como autodestructivo, ¿no? De tal manera que esa caracterización que daba Marx del sistema capitalista como atravesado por tensiones estructurales que no hacían sino intensificarse, pues podemos darla por buena desde la óptica de Popper, porque esta es perfectamente susceptible a la falsabilidad y de momento ya hemos dicho que la historia no haría más que confirmarla, ¿no? Porque la realidad es que la brecha entre ricos y pobres ha aumentado a niveles que en el siglo XIX serían incluso difícilmente imaginables. Pues tenemos el ejemplo más recurrido, que es el de Elon Musk, ¿no? Porque hace apenas un par de siglos sería prácticamente inconcebible que una sola persona llegase a acumular tanta riqueza con respecto del resto, ¿no? Y esto no es más que un ejemplo paradigmático del estado actual del mundo, donde los próceres del capitalismo pues se sitúan en una atalaya que no solo es que sea inaccesible para los simples mortales, sino que supone una verdadera amenaza para todos nosotros. Porque, hombre, a aquel que le parezca un buen plan que individuos aislados lleguen a detentar semejante poder y puedan decidir sobre cada aspecto de nuestras vidas, pues hombre, no sé, si a alguien le parece buen plan, que se lo haga mirar, ¿no? Así que bueno, en este caso concreto, sí que tenemos que Marx no solo estaría acertando de pleno con sus predicciones, como lo era, pues eso, la tendencia del capital a concentrarse en unas pocas manos, o la polarización entre la burguesía y el proletariado, sino que de hecho estas sí que estarían imbuidas de cierto carácter científico, y así como también lo estaría esa posibilidad de que las tensiones internas al sistema capitalista pues acabaran desembocando en crisis económicas cada vez más profundas, ¿no? Es algo que creo que todos estamos siendo capaces de comprobar, ¿no? Sin embargo, pues claro, el problema es que Marx va a llevar esto mucho más allá, o sea, se fliparía un poco, ¿no?, afirmando pues que esas dinámicas iban a conducir inevitablemente y en todos los casos a la transformación revolucionaria de la sociedad. Y si bien Popper podía estar de acuerdo con el análisis inicial y con el carácter relativamente científico de algunas predicciones históricas, tanto que, pues eso, el marxismo temprano sería una teoría empíricamente contrastable, lo problemático sería precisamente esa confianza en que determinados momentos de tensión iban a ser respondidos por revoluciones proletarias. Y especialmente un hecho anecdótico como es la afirmación o la creencia de que estas revoluciones iban a producirse sin lugar a dudas en los países capitalistas más industrializados, algo que como bien sabemos pues supuso una de las mayores curas de humildad, podemos decir, para Marx, cuando tenemos que la mayor de las revoluciones proletarias hasta el momento en la historia se produjo en la Rusia de los zares, ¿no? Un país muy atrasado en términos industriales y con la mayoría de su población concentrada en el sector agrícola. Y de hecho, el caso ruso se nos revela como una de las mejores refutaciones de muchas teorías desarrolladas a la luz del marxismo, porque si repasamos con detenimiento los eventos concretos acaecidos durante la Revolución Rusa, pues vemos que primero se da una revolución burguesa
para tumbar el zarismo, lo cual entraba dentro de los cánones marxistas, y en ese momento es donde el propio Lenin trata de relajar las aguas, porque los bolcheviques o buena parte de ellos querían continuar con la revolución, pero Lenin es el que recuerda que si nos atenemos a las predicciones del marxismo, sería prácticamente una utopía imaginarse una revolución proletaria que siguiera de forma inmediata a la revolución burguesa, ¿no? Y sin embargo, pues nuevamente, pocos meses después, Lenin tiene que asumir la realidad de que las doctrinas marxistas no siempre se cumplían y rendirse a la evidencia de que pues, el apoyo a los bolcheviques era apabullante y de que el paso del zarismo a la dictadura del proletariado no iba a tener prácticamente una etapa intermedia, ¿no? Apenas unos meses y no décadas como Marx se imaginaba. Y claro, es en estos casos donde tenemos lo que realmente supone una clara refutación de la teoría marxista, especialmente, no tanto en este caso concreto, que es más bien anecdótico, pero especialmente en aquellos otros lugares donde se auguraba claramente una revolución proletaria, como en Inglaterra, y sin embargo esta nunca acabaría llegando, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sucede? Que ante esta evidencia, lo que hacen los teóricos marxistas, en lugar de admitir el error o de abandonar ciertos marcos interpretativos, pues lo que hacen es introducir nuevas hipótesis y nuevas interpretaciones destinadas exclusivamente a explicar los resultados inesperados de la doctrina y por tanto están en este sentido abandonando el cientificismo y negándose a abandonar pues eso, el marco general de la teoría y traicionando ese criterio de demarcación que Popper habría establecido para cualquier pretensión científica, ¿no? Y entonces, pues bueno, estas reinterpretaciones habrían tenido el efecto de inmunizar el marxismo frente a cualquier posible refutación empírica y sumirlo en una inclinación peligrosa, ¿no? Porque ya, pues eso, se convierte en una auténtica ideología, lo cual no es sorprendente para nadie, ¿no? Decir que el marxismo es una ideología y que, pues eso, que se niega a admitir que muchos de los acontecimientos históricos sucedidos, pues contradicen frontalmente las previsiones originales, ¿no? En lo cual tenemos un claro sesgo dogmático porque, pues eso, el marxismo se afana en incorporar todo tipo de hipótesis auxiliares que permitan reinterpretar los hechos de manera compatible con el esquema general y convirtiendo a Marx, en lugar de en un teórico, pues en una figura casi mitológica, ¿no? Cuya visión original no podía ser abandonada bajo ningún concepto. Y así, pues fenómenos como el estado del bienestar o la relativa estabilidad de ciertas sociedades capitalistas, como la nuestra, por ejemplo, que bueno, ya veremos si esa estabilidad hasta qué punto se mantiene. Pues claro, esos fenómenos que aparentemente contradicen la teoría de Marx fueron explicados mediante modificaciones conceptuales que preservaban la validez fundamental de su teoría. Y el resultado, según la visión de Popper, es que el marxismo habría dejado de funcionar como una teoría científica en un sentido estricto, porque ahora pues este parecía capaz de adaptarse a cualquier resultado histórico posible mediante todo tipo de interpretaciones que no se salen nunca del marco teórico y que siguen dando por buenas las previsiones iniciales, de tal manera que el marxismo ya no estaría actuando como una hipótesis susceptible de ser refutada, sino como un marco interpretativo general capaz de acomodar retrospectivamente cualquier acontecimiento. Y aquí es donde conviene subrayar que la crítica de Popper no implica que el marxismo sea falso en todos sus aspectos. De hecho, esta crítica es más bien lo que podemos denominar un argumento epistemológico, porque lo que sostiene es que el marxismo habría sido desvirtuado por sus propios defensores hasta el punto de perder las condiciones que han de caracterizar a toda teoría científica. Y esta es la crítica más legítima y a la vez pues más devastadora también, en cierto sentido, que se le podría hacer al marxismo, porque no consiste en esa burda desvirtuación de algunos de sus elementos que suele darse en la teoría liberal, sino en el cuestionamiento de su capacidad para constituir una verdadera ciencia de la historia. No olvidemos que Popper, que hablaremos de esto, pues es ese autor que desarrolla una ferviente crítica a lo que él denomina el historicismo, que es la idea de que la historia humana puede estudiarse como si se tratara de una ciencia, ¿no? Mediante el establecimiento de ciertas leyes necesarias que nos permitirían prever su evolución futura.
Y pues eso, realmente su crítica al marxismo no se puede entender si no la encuadramos dentro de ese marco, ese marco más amplio de la crítica al historicismo, porque Popper pues denuncia esa concepción como aquella que habría ejercido una influencia considerable en la filosofía moderna y que sin embargo pues no podría sostenerse desde el momento en que muchas de sus predicciones, como vemos, habrían fallado estrepitosamente, ¿no? Porque evidentemente si no hay pretensión científica en aquellas doctrinas que pretenden dar razón del comportamiento humano individual, como ya hemos visto con las psicológicas, ¿no? Con el psicoanálisis, y tampoco en un sentido social inmediato ni económico, pues ya aspirar a que la conjunción de todas esas doctrinas en lo que sería la historia y pretender predecir los eventos históricos y su desarrollo, pues ya es una utopía de proporciones casi absurdas, ¿no? Y hasta tal punto llega la crítica de Popper, que desarrolla toda una obra entera, la que ya hemos mencionado, la miseria del historicismo, para mostrar hasta qué punto ese proyecto es metodológicamente insostenible, ¿no? Porque aunque nuevamente reconoce que el estudio histórico efectivamente puede identificar ciertas tendencias y ciertas regularidades, pues Popper va a sostener que la pretensión de formular leyes con capacidad predictiva en base a eso se va a enfrentar a dificultades infranqueables. Y uno de los argumentos más conocidos de Popper pues parte precisamente de su concepción del desarrollo científico, como no podía ser de otra manera, si entendemos hasta qué punto la historia está condicionada por el avance del conocimiento, no solo en un sentido tecnológico, sino también en el político y el cultural, ¿no? Porque descubrimiento es cualquier cosa, ¿no? Una teoría social también es un descubrimiento científico. La cuestión, bueno, es que para Popper no es posible predecir racionalmente el contenido de descubrimientos futuros porque la propia evolución de la ciencia implica un carácter abierto y nunca definitivo. Y es que si pudiéramos realmente anticiparnos al desarrollo de la ciencia, pues todos esos posibles descubrimientos ya formarían parte de nuestro conocimiento actual, ¿no? La mejor forma de ilustrar esto es ver cómo hace 100 años, por ejemplo, pues estaban seguros de que hoy en día todo el mundo dispondría de coches voladores, y sin embargo, pues nadie fue capaz de anticiparse al descubrimiento de Internet, ¿no? Y tampoco al auge del fascismo, a la inminente, en aquel momento, Segunda Guerra Mundial, o al final de Los Serrano, que seguramente de todo esto pues haya sido lo más difícil de asimilar. El caso es que, bueno, la conclusión es evidente, porque si el curso de la historia depende en gran medida de descubrimientos y de transformaciones intelectuales que nos resulta imposible de predecir, pues entonces es una absoluta quimera querer prefijar el desarrollo histórico y mucho menos hacerlo con precisión clínica, ¿no? De tal manera, pues podemos deducir que el proyecto historicista descansa sobre una ilusión metodológica, conclusión en la que Popper nuevamente aparecerá fuertemente influenciado por Nietzsche, al aducir también una doble concepción de la verdad, por un lado como la correspondencia con los hechos, concepción más que evidente, pero por otro como un principio regulador y no constitutivo, en el sentido kantiano, ¿no? De tal manera que aunque Popper conciba la ciencia como un acercamiento constante a la verdad, este acercamiento presentaría un desarrollo tangencial, en tanto que esta verdad se presenta con un carácter idealista, ¿no? Es decir, como un inalcanzable que equivaldría al conocimiento absoluto. Es decir, que la ciencia debe tender a eso, pero sabiendo que nunca lo vamos a alcanzar. Así que, pues, esta explicación del progreso de la ciencia no puede responder de forma rigurosa a la pregunta por el aumento del conocimiento, que no consiste solo en que cada vez nuestras teorías se refieran a más cosas, a que abarquen más hechos, sino en que cada vez conocemos más y mejor la realidad, en lo que supone una forma de conocimiento que no podemos definir, ¿no? Que no puede prefijarse de antemano. Es decir, ¿cómo definimos cuál es el mejor conocimiento de la realidad? Es decir, no es tener más datos, es ser capaz de profundizar más, de una forma que hoy en día pues no podemos saber cómo va a ser dentro de 200 años, ¿no? Por ejemplo. Y esto es algo que en realidad pues ha sido generalmente aceptado, el hecho, pues eso, de que las ciencias sociales pueden explicar procesos o pueden estudiar determinadas relaciones causales, pero en ningún caso van a poder establecer leyes de carácter universal que determinen el curso de la historia. Y sin embargo, a día de hoy, vemos que muchas personas siguen agarrándose o siguen defendiendo una forma de marxismo primigenio
y leyendo las obras de Marx y pretendiendo fundar su validez en un mundo en el que éstas pues ya habrían sido refutadas, entiéndase ciertas predicciones, y apoyándose en todo tipo de malabares teóricos que no cuestionan la pretensión científica de la teoría. Y esto es una realidad, porque Popper considera que el marxismo representa, de hecho, uno de los mayores ejemplos de lo que es el pensamiento historicista, y no es para menos, siendo esta una teoría que interpreta la historia de un modo rígidamente estructural, como el mero resultado de la lucha entre clases sociales alimentada por un modelo económico concreto, que es ese capitalismo que aparece a su vez como una etapa histórica más, como otra cualquiera, destinada a ser superada o destruida por sus propias contradicciones internas. Y sin embargo, pues por desgracia, parece un hecho que a medida que ese capitalismo se consolida, el final que Marx habría augurado para él mismo aparece como algo cada vez más lejano, no ya porque nuestra ideología y nuestro modo de pensar sea marcadamente capitalista, sino porque desde un punto de vista metafísico ese capitalismo se aparece como otra de esas creaciones humanas que nos habrían acabado sometiendo, derivada de la creación original que sería el lenguaje, ¿no? Y de hecho, pues el capital no deja de ser otra forma de inscripción que canaliza esa búsqueda de sentido en la que todos estaríamos inmersos y de la que no podemos escapar desde el momento en el que el propio pensamiento aparece subordinado a la estructura semiológica. Y creo yo que, hombre, renunciar al lenguaje a estas alturas no es algo que se aparezca como demasiado viable, ¿no? Pues bueno, lo mismo sucedería con otras transformaciones que, aun habiendo resultado nefastas para el ser humano, pues nos han condenado a una desesperada huida hacia adelante de la que solo se sale con la muerte. Y muchos pondrían también como ejemplo de esto pues el haber dejado de ser cazadores-recolectores, ¿no? Que depende desde el punto de vista que lo veamos, pues es otra de las mayores catástrofes en la historia humana. Y sin embargo, pues eso, a ver quién es el guapo que se levanta ahora del sofá y se va en pelotas a vivir al bosque y a comer lo que se encuentre por ahí, ¿no? O sea, si hay alguien dispuesto, pues nada, que me vaya esperando allí. La cuestión es que desde la perspectiva de Popper, pues este tipo de análisis contienen elementos que trascienden la mera interpretación histórica y se acercan a la formulación de leyes necesarias del desarrollo social. Por ejemplo, cuando el marxismo afirma que las contradicciones inherentes al sistema capitalista conducirían inevitablemente a su superación histórica, pues estaría postulando una dinámica clara, dotada de una dirección determinada. Y esto es algo muy bonito cuando lo hacemos para explicar el pasado, ¿no? Mediante esas leyes que hemos formulado precisamente a la luz del análisis del mismo. Pero claro, si vamos hacia adelante, hacia el futuro, pues tarde o temprano esas mismas leyes se acaban dando de bruces con la cruda realidad. Y más allá de esto, Popper aducirá también que el historicismo pues puede tener consecuencias políticas problemáticas, porque si asumimos que la historia avanza de acuerdo con leyes necesarias hacia un determinado destino, pues podría surgir la tentación de justificar determinadas decisiones políticas como si fueran simplemente la expresión de una necesidad histórica. Y es aquí donde va a aparecer también esa famosa defensa popperiana de la sociedad abierta, entendida como ese orden político en el que las instituciones pueden ser siempre criticadas y reformadas sin apelar a supuestas leyes inexorables del desarrollo histórico. Porque para Popper, que no olvidemos que publica esta obra de la sociedad abierta y sus enemigos en el año 1945, es decir, recién terminada la Segunda Guerra Mundial, pues el mayor peligro es concebir esas instituciones como una realización definitiva acorde a un destino histórico prefijado, y la amenaza del totalitarismo vendría precisamente de lo que él denominaba como las sociedades cerradas, ¿no? Lógicamente, lo contrario a la sociedad abierta. Las sociedades cerradas, que serían aquellas que se articulan en base a estructuras en las que el orden político pues se legitima apelando a tradiciones inmutables o a leyes históricas necesarias, ¿no? Pues la Alemania nazi sería el ejemplo más que evidente, pero por supuesto también la Unión Soviética, ¿no? Especialmente la estalinista. Porque si algo es innegable es que esas concepciones cerradas reducen en gran medida el espacio de la crítica racional para justificar formas de autoridad que se presentan como inevitables. Pero la denuncia de Popper es tan sumamente amplia que abarca incluso a la filosofía de Platón, donde a su juicio pues ya aparecen esos elementos deterministas, por lo que su concepción
esa concepción de la polis ideal que iba a ser gobernada por los filósofos, pues desgraciadamente tampoco evitaría caer en esta rigidez, en el ideal de una sociedad cerrada. Y como toda idea platónica, pues esta infecta el pensamiento y reaparece de forma recurrente, siendo el marxismo, de hecho, una de sus posibles reformulaciones, en tanto que interpreta la historia como el resultado de esas dinámicas estructurales ligadas a ciertas relaciones de producción. Vamos, que como ya hemos visto, pues introduce en la historia la idea de una dirección necesaria, cuya expresión más paradigmática es la superación del capitalismo, esa superación que se llevaría a cabo mediante un proceso revolucionario que se veía como inevitable y que pues en todas las sociedades capitalistas la seguimos esperando, ¿no? Y claro, en la sociedad abierta se nos revela que el problema de esta concepción es mucho más que una mera malinterpretación epistemológica, porque el mayor peligro es que cuando ésta se pone en práctica deriva en el levantamiento de estados totalitarios que responden a la exigencia de que las decisiones políticas se justifiquen en nombre de esa dirección histórica prefijada. Y de este modo muchas de las atrocidades que se cometieron en el nombre del comunismo pues acabarían siendo justificadas como etapas inevitables de ese desarrollo histórico e incluso como males menores dentro del marco de la sagrada superación del capitalismo. Una superación que después de millones de muertes pues cada vez aparece como más remota, ¿no? Y frente a esta visión, lo que Popper propondría pues es una concepción alternativa que él denomina la ingeniería social gradual, que consiste en aplicar su misma concepción del desarrollo científico a la sociedad, de tal manera que no pueda concebirse un proyecto de transformación radical que no sea susceptible de cuestionarse en todo momento, sino que pues las transformaciones se conciban como algo progresivo, donde se aplique una visión crítica a los resultados de las mismas. Pues del mismo modo que toda teoría científica debe constituir una apertura indefinida a toda posible refutación, pues las instituciones políticas deberían permitir la revisión constante de sus normas y decisiones. Y aquí es donde vemos que la crítica popperiana al marxismo entra dentro de un proyecto filosófico mucho más amplio, orientado a defender un modelo de sociedad articulada en torno al pluralismo y la reforma crítica y racional de las instituciones, siendo paradójicamente la sociedad ideal aquella que rechaza suponer una idealidad inmediata, ¿no? Pues opta por ir construyendo esa idealidad sabiendo que nunca vamos a poder alcanzar plenamente tal objetivo, del mismo modo que pasaba con el desarrollo histórico de la ciencia. Así que bueno, llegados a este punto, podemos pasar a resolver la cuestión fundacional de este vídeo. Es decir, ¿puede considerarse que Karl Popper refutó la doctrina de su tocayo, de nuestro inestimable amigo Karl Marx? Pues bueno, en realidad ya hemos respondido a esta pregunta en el momento en que hemos recordado la importancia de distinguir entre los distintos niveles de análisis filosófico, y aún así pues habré de remarcar una vez más que el argumento de Popper no demuestra en ningún caso la falsedad empírica del marxismo, sino que lo que hace es cuestionar su estatuto epistemológico, ¿no? Porque si el núcleo de la epistemología ha de ser el criterio de falsabilidad, pues podemos decir abiertamente que el marxismo habría dejado de cumplir esas condiciones que caracterizan a una teoría científica y que en muchos aspectos debería haber sido abandonado o reformulado radicalmente en tanto que algunas de sus predicciones más importantes no se cumplían. Y sin embargo, al no hacerlo, los marxistas estarían demostrando la carencia de una actitud verdaderamente científica al no exponer su doctrina a ningún tipo de riesgo empírico. Y aún así, la crítica de Popper se marca dentro del desarrollo de su teoría de la ciencia, de tal modo que no puede suponer una refutación empírica directa, en tanto que él nunca se había propuesto realmente esta tarea, ¿no? Sino que sus argumentos son siempre puramente metodológicos. Un argumento que, por supuesto, pues no puede desmentir ciertos aspectos fundacionales del análisis marxista y que siguen vigentes a día de hoy, como el mismo análisis estructural del capitalismo o la crítica a la acumulación y la concentración de la riqueza, de la que ya hemos hablado. Pues no olvidemos que uno de los aportes más influyentes de Marx es hacernos ver el capitalismo más allá del conjunto de intercambios individuales que lo componen, ¿no? Sino verlo como un sistema organizado en torno a la propiedad privada de los medios de producción, donde la generación de posiciones estructurales diferenciadas pues es la clave para que aquellos desposeídos de la riqueza sean explotados sistemáticamente por los poseedores, ¿no?, del capital.
Un análisis que ha sido ampliamente incorporado en la economía política y en la teoría social, y donde por supuesto no encontramos esa predicción histórica concreta que Popper va a denunciar, sino, pues bueno, una mera forma de análisis de las relaciones sociales que es, además, absolutamente innegable en tanto que sigue siendo empleada en la política moderna, ¿no? Porque un elemento central del marxismo es la tesis de que toda sociedad estaría atravesada por los conflictos entre grupos sociales con intereses divergentes y que estos conflictos se acentuarían en torno al control de los recursos económicos. Y aunque esta formulación clásica se mueve en la terminología de la lucha de clases, también puede ser perfectamente aplicable a todo conflicto estructural y habría sido, de hecho, pues ampliamente desarrollada por la sociología posterior, especialmente por ciertos autores que se habían alejado mucho del marxismo ortodoxo, como podría ser, por ejemplo, Weber, Max Weber, que reconoció esas desigualdades presentes en las sociedades modernas y que determinarían en buena medida el desarrollo de las mismas, ¿no? Por tanto, la crítica de Popper al historicismo no invalida la idea de que los conflictos socioeconómicos desempeñan un papel fundamental en toda transformación social, y esa es una idea que es pura y exclusivamente marxista, ¿no? En su origen. Pues fue Marx quien introdujo con todas sus consecuencias la intuición de que las estructuras económicas son las que determinan a su vez las instituciones políticas y culturales, con aquella conocida distinción entre la infraestructura y la superestructura. Y por mucho que las predicciones de Marx no se hayan cumplido de forma exacta, la economía política nos señala que ciertas otras tendencias, como la concentración de riqueza en determinadas fases del capitalismo, pues parecen producirse exactamente de la manera en que el marxismo primario habría pronosticado. Y por supuesto, no podemos olvidarnos tampoco del proyecto ideológico de Marx, concretamente de la crítica ideológica, por la que los sistemas de creencias pues se aparecen como el enmascaramiento o como la legitimación de ciertas relaciones de poder, que es un enfoque que habría influido poderosamente en la teoría social contemporánea, por ejemplo en filósofos como Habermas, que sin aceptar necesariamente ese historicismo marxista, pues sí habrían desarrollado una versión compleja de esta idea. Y de hecho, en Habermas nos encontramos uno de los mejores intentos por reformular ciertos aspectos del marxismo, después de las críticas epistemológicas, entre las que se destaca la de Popper, porque partiendo de la premisa de que el marxismo contiene ciertas intuiciones innegables, pues Habermas señalaría problemas en la teoría, como es su tendencia a reducir toda dinámica social a procesos económicos y productivos, que es un enfoque claramente demasiado estrecho que no tendría en cuenta otras dimensiones fundamentales de la vida social. De tal manera que Habermas también se estaría distanciando de la pretensión de que el marxismo constituya una ciencia histórica, convergiendo parcialmente esta postura con la crítica de Popper al historicismo. Y sin embargo se nos abre aquí la alternativa de no renunciar al marxismo aun asumiendo sus principales carencias. Pues Habermas lo que haría sería tratar de reformular la doctrina en términos más amplios, reconociendo la crítica a las formas de dominación social como uno de sus aspectos más valiosos y el cual solo se enfocaría correctamente desde la óptica de Marx. Pues su análisis no se limita a describir procesos económicos, sino que intenta mostrar cómo determinadas estructuras sociales generan desigualdades y relaciones de poder que se presentan como naturales o inevitables. Gracias a esas ideologías encubridoras que ya hemos mencionado y cuya crítica pues sería posteriormente desarrollada por la Escuela de Frankfurt, especialmente por autores como Horkheimer y como Adorno, ¿no? Y Habermas considera que esta tradición crítica conserva una intuición importante, como es la de que las ciencias sociales no deben limitarse a explicar fenómenos, sino que también deben analizar las condiciones de dominación y emancipación de la raza humana presentes en la sociedad. Pero la principal contribución de Habermas a esta reformulación del marxismo será la ampliación del marco teórico por medio de la distinción entre las dos dimensiones fundamentales de la vida social. Por un lado, la acción instrumental, que sí que sería la puramente analizada por Marx, que estaría vinculada a la producción y a la organización económica, y por otro lado la acción comunicativa, orientada al entendimiento intersubjetivo, ¿no? Y claro, la crítica al marxismo clásico pues supone que éste habría centrado su atención exclusivamente en una única dimensión social, que sería la dimensión instrumental, asumiendo que las relaciones económicas y de producción pues podrían explicarlo absolutamente todo.
Así que mediante la ampliación de Habermas pues se podría relativizar esta visión y relegar el marxismo al análisis de esas relaciones, aun asumiendo que éstas influyen en el ámbito comunicativo, pero que ambas dimensiones establecen una relación recíproca, ¿no? Y no que el ámbito comunicativo dependa exclusivamente de lo instrumental, ¿no? Y de lo económico. Y estableciendo de esta manera una perspectiva desde la cual pues, los problemas de las sociedades modernas no pueden achacarse única y exclusivamente a la explotación de los trabajadores. Claro, esto nos libra también de esa visión a veces tan jodida, hablando mal y pronto, de que el capital nos domina por completo. Es cierto que domina gran parte de los aspectos de nuestras vidas, pero por suerte pues hay otros aspectos, como es principalmente el social, en el que pues por momentos nos podemos liberar un poco de esa opresión. Y esta crítica pues también se va a dirigir a la colonización del mundo de la vida husserliano por las visiones económicas y las lógicas instrumentales. Lo que estoy diciendo, al final, pues es una visión bastante pesimista entender que ese mundo de la vida, ese Lebenswelt que nos señalaba Husserl, ha sido diluido por completo en una estructura que solo tiene en cuenta el tema capitalista, ¿no? Es decir, el concebir que ciertos ámbitos de la vida social que nosotros entendemos que se rigen por la comunicación y el entendimiento, pues van a aparecer siempre atravesados por esas visiones tan frías y tan rígidas, cuyo principal culpable es Marx, ¿no? Es el marxismo, que no quitándole la razón en su ámbito y en el hecho de que más de la mitad de nuestra vida está condicionado por el capital, pero hombre, entendiendo que hay otros aspectos que son libres de esa determinación hasta cierto punto. Pero bueno, el caso es que, volviendo a la cuestión de la crítica de Popper, pues habría que señalar que esta dejaría abierta una cuestión importante, y es el hecho de que desacreditar la cientificidad estricta de una teoría, pues como ya hemos dicho, no implica que ésta sea falsa, ¿no? Porque existen numerosos sistemas de pensamiento que, aun no presentándose como ciencias puras o empíricas, pues seguirían poseyendo un gran valor explicativo, como por ejemplo diversas doctrinas éticas o concepciones filosóficas de la historia. De tal manera que si eliminamos la pretensión científica del marxismo, este podría seguir teniendo plena validez en muchos sentidos, y no olvidemos que esta pretensión habría sido más bien fundada por ciertos discípulos de Marx y no realmente por el propio Marx, ¿no? Por esa doctrina originaria que se habría plasmado en el Capital, ¿no? Pero es que además de esto, la propia filosofía de la ciencia posterior a Popper pues habría planteado ciertos interrogantes necesarios acerca del alcance del mismo criterio de falsabilidad que hemos visto antes, y dentro de esta crítica va a destacar especialmente Thomas Kuhn, cuya interpretación del desarrollo científico pues va a diferir notablemente del esquema popperiano, basado en la conjetura y la refutación, entendiendo Kuhn el devenir de la ciencia como una sucesión de paradigmas, es decir, de marcos teóricos compartidos que determinan cuáles son los problemas relevantes y que condicionan la formación de los investigadores. Y en palabras del propio Kuhn, pues un paradigma supone el consenso de los científicos sobre la naturaleza de los entes fundamentales de los que se compone el universo, cómo reaccionan entre sí y actúan sobre los sentidos, qué preguntas será legítimo plantearse acerca de estos entes y qué técnicas deben guiar la búsqueda de soluciones, siendo las respuestas a estas preguntas integradas firmemente en la iniciación que preparará a los próximos científicos. De tal manera que lo que implica esta visión paradigmática es que en la ciencia va a haber ciertos periodos de estabilidad donde no se intentará refutar en ninguna medida el paradigma dominante, a diferencia de ese pensamiento que ya hemos visto en Popper, donde la amenaza de la refutación pues era casi constante, ¿no? Así que según Kuhn, la aparición de anomalías dentro de un paradigma estable no conduce automáticamente al abandono de la teoría, sino más bien al contrario, ¿no? En este caso, pues la comunidad científica tiene una inclinación natural a cohesionar el paradigma y a ajustarlo para que se adapte a la nueva situación antes de considerar realmente la posibilidad de un cambio radical, que ahora veremos que en la historia de la ciencia ha habido más bien pocos, ¿no?
De tal manera que eso, solo cuando las anomalías se acumulan y surge una alternativa verdaderamente convincente, pues podríamos estar hablando de una revolución científica y de un posible cambio de paradigma. Claro, desde este punto de vista, el criterio de falsabilidad popperiano pues no sería una representación de lo que verdaderamente sucede en el ámbito científico, donde el surgimiento de contradicciones tiende a ser interpretado siempre como errores de cálculo, porque esa inclinación precisamente es lo que protege a la ciencia, ¿no? De tal manera que toda teoría científica que se precie pues ha de tener una cierta inmunidad para no socavar su estabilidad necesaria, ¿no? Y el propio Kuhn dirá que el buen científico es aquel que tiene confianza plena en el paradigma y que trata de ceñirse a él en la medida de lo posible, porque de lo contrario pues nos sumiríamos en una especie de relativismo donde toda teoría estaría constantemente amenazada. Y la realidad es que las teorías científicas, incluso en ciencias que consideramos más exactas como la física o como la astronomía, pues presentan anomalías de forma casi constante, pero aún así son mantenidas durante largos periodos, porque de lo contrario el avance real sería casi imposible, ¿no? Y esto supone un giro radical en la concepción de la filosofía científica, porque implica que el espíritu crítico no es en realidad una característica habitual ni necesaria en la investigación, al menos no en esos largos periodos de estabilidad de lo que denominamos ciencia normal. Y la realidad es que la mayor parte de la historia de la ciencia está dominada por esos periodos, ya lo hemos dicho, donde realmente las revoluciones científicas se pueden contar con los dedos de una mano, incluso menos, ¿no? Porque encontramos principalmente pues, la revolución copernicana, que acabaría culminando con el mecanicismo de Newton, y al final la ruptura de ese modelo por el relativismo de Einstein, ¿no? O sea que podemos contar prácticamente 4 o 5 revoluciones científicas. Hombre, yéndonos bastante al pasado, pues también, yo que sé, el finalismo aristotélico podría entrar ahí, ¿no? Entonces sí, a lo mejor 5 o más de 5, pero no muchas más, ¿no? Y claro, desde esta perspectiva, pues parece evidente que el reproche de Popper al marxismo pierde mucha fuerza por el hecho de que esa capacidad de la doctrina para adaptarse a resultados inesperados, pues en realidad sería un mecanismo completamente normal y sano, y de hecho, pues uno que toda teoría científica debe mostrar en tanto que sigue siendo útil para organizar la investigación, ¿no? Aún así, debemos tener en cuenta que tanto la postura de Popper como la de Kuhn podemos considerar que son extremistas, o que son dos extremos, y que en un punto medio nos encontramos a Lakatos, que sostendría que las teorías pues no deben evaluarse de forma aislada, sino como parte de estructuras teóricas más amplias, donde lo que llamaríamos el núcleo duro de la teoría pues estará compuesto de una serie de principios más o menos innegociables que a su vez se rodearán de un cinturón protector de hipótesis auxiliares que sí podrían ser modificadas sin poner en riesgo la esencialidad de la teoría. De tal manera que esto nos conduce a la distinción de los programas de investigación entre aquellos que son capaces de generar nuevas predicciones y aquellos otros que únicamente degeneran y pasan a ser pues utilizados para justificar su propia existencia, ¿no? Lo cual, aplicado al caso que nos compete, ¿no?, que es el del marxismo, pues implicaría la necesidad de preguntarse si éste realmente es capaz de producir nuevos descubrimientos o sernos de utilidad para explicar determinados fenómenos históricos, o por el contrario, pues si en realidad este ya habría sido relegado a una fase donde permanecería constantemente a la defensiva, ¿no?, para no renunciar a sus proposiciones. De tal manera que aquí es donde puede residir verdaderamente la respuesta a la cuestión de nuestro vídeo, porque de hecho Lakatos se propondría evaluar el marxismo no preguntándonos simplemente si este es falsable, como haría Popper, sino examinando cómo habría evolucionado históricamente si consideramos a este como un programa de investigación, para ver si es un programa de investigación que nos sigue aportando nuevo conocimiento o si simplemente es de carácter degenerativo, ¿no? Y la realidad es que, bueno, pues no habría problema con el núcleo duro de la teoría marxista, porque este se constituye a partir de, pues eso, de la centralidad de las relaciones de producción, del papel estructural de las clases sociales y de la idea de que las dinámicas económicas determinan toda transformación histórica. Unos fundamentos esenciales que realmente no habrían peligrado. El problema del marxismo, según la visión de Lakatos, pues surgiría cuando las hipótesis auxiliares, tales como la formación del Estado, el devenir imperialista o la desigualdad
inherente a todo sistema capitalista, pues comienzan a introducirse en la teoría esas hipótesis auxiliares con posterioridad incluso a la constatación de los mismos hechos, es decir, como pretendiendo de forma artificiosa que una realidad que Marx no habría previsto corrobore o refuerce su teoría. De tal manera que la evaluación de Lakatos concluye con que en buena parte de su desarrollo ya en el siglo XX, pues el marxismo habría funcionado efectivamente como un programa de investigación degenerativo, lo cual desde luego no es una conclusión halagüeña, pero en realidad es mucho más positiva que la de Popper, porque realmente no niega en ningún momento la cientificidad originaria de la doctrina, sino simplemente pues las modificaciones teóricas que ésta habría ido sufriendo, ¿no? Esto en base a que ciertos fenómenos como la estabilidad de los sistemas capitalistas o la ausencia de revoluciones proletarias en aquellos lugares donde siempre se habrían esperado como agua de mayo, ¿no? En países industrializados como Reino Unido, pues estos hechos fueron explicados aduciendo a nuevas hipótesis que pretendían conservar intacto el núcleo duro de la teoría, pero que eran degenerativas por no introducir realmente ningún tipo de innovación empírica, ¿no? Y formularse prácticamente desde el miedo a que la teoría fuese refutada, ¿no? Aún así, pues bueno, si decimos que esta crítica es menos tajante que la de Popper, es también porque en la doctrina de Lakatos pues se asume que todo programa de investigación, incluso los de ciencias más exactas, pueden atravesar por estos periodos degenerativos sin que necesariamente queden refutados, ¿no? Es decir, que la conclusión de que el desarrollo del marxismo habría caído en esta tendencia no supone la condena de la teoría en sí mismo, sino pues supone simplemente la exigencia de reformularla, de reformular todas esas hipótesis que se considerarían ilegítimas o degenerativas para salvar el marco teórico general, ¿no? Aún así es evidente que si esto nunca llega a producirse, pues sí que podríamos inclinarnos por pensar que el marxismo en realidad habría funcionado siempre como un marco interpretativo general y no como un programa científico con todas las de la ley. Pero bueno, lo que debe quedar claro de la perspectiva de Lakatos es que la pregunta debe dirigirse a si el marxismo ha funcionado históricamente como un programa de investigación capaz de producir conocimiento nuevo sobre la sociedad, o por el contrario, pues ha sido siempre una doctrina autodefensiva, ¿no? Que simplemente ha ido formulando hipótesis para justificarse a sí misma. Una pregunta, pues bueno, que en origen sería afirmativa para el lado del marxismo, pero que lamentablemente, pues eso, vemos cómo ese proceso degenerativo en el que la doctrina habría entrado, pues es cada vez más pronunciado. Así que bueno, ante la pregunta de si Popper supone la refutación del marxismo, sorprendentemente tenemos nuevamente la respuesta de que el examen de su crítica pues nos muestra que la cuestión en realidad es mucho más compleja, ¿no? Aunque siempre hay que dejar claro que ciertos aspectos fundamentales del marxismo, como el estudio de las relaciones estructurales que aún perviven en el capitalismo moderno, pues no dependen en ningún caso de esa concepción historicista que criticaba Popper. Y sin embargo, si tenemos en cuenta el desarrollo posterior de la filosofía de la ciencia, pues parece que acabamos llegando a una conclusión que ya hemos dicho que es menos tajante, pero que es similar, ¿no? Que es la de que el marxismo pues sería una teoría muy interesante y capaz de explicar de forma efectiva múltiples aspectos de la realidad, pero que acaba naufragando en su propia pretensión por adaptarse a los nuevos tiempos y por establecer una explicación científica y al mismo tiempo una solución efectiva a esos males endémicos de la sociedad capitalista. Porque no olvidemos el gran peligro que señalaba Popper, que residía en tratar de instaurar esas instituciones inamovibles y acordes a un destino político que ya se habría demostrado como caduco. Y de hacerlo estaríamos incurriendo nuevamente en un proceso histórico, que no solo sería absurdo, sino también absurdamente cruel, si tenemos en cuenta las miles de vidas que se perderían por el camino. Así que bueno, yo personalmente considero que es muy valiosa la aportación de autores como Habermas a este respecto, precisamente por ser capaz de preservar elementos fundamentales del marxismo, pero a su vez reformularlos en un marco teórico más amplio y que nos aleja de esa pretensión científica que para mí pues sí que estaría un poco refutada, ¿no? Porque claro, cuando aplicamos esa pretensión de cientificidad errónea a realidades físicas, pues podremos incurrir en errores que retrasen unas décadas el avance del conocimiento.
Pero cuando en lugar de jugar con átomos ya estamos jugando con personas, pues los resultados pueden ser mucho más nefastos, ¿no? Como comprobaremos si echamos un vistazo a la historia reciente. Así que todo esto sugiere que el debate entre Popper y el marxismo está al margen de ser una simple dicotomía entre verdad y error, y que en realidad nos enfrenta a una cuestión filosófica muy relevante, como es la facultad de las ciencias sociales para establecer un conocimiento que podamos denominar como verdadero, tocando ese debate, del cual ya hemos hablado, sobre si es posible formular teorías que expliquen la complejidad de procesos históricos, pero que al mismo tiempo no los reduzcan a leyes necesarias, porque ya hemos visto que esa pretensión sería inviable. Así que en realidad la gran pregunta sería esta: ¿es posible combinar el análisis crítico de la sociedad con los fundamentos de la metodología científica?